sobre este tema que parece un tema, esto de la corresponsabilidad, ya vamos a ver, parece un tema muy tonto, pero es de las cosas que creo que más nos deben desgastar en el día a día, pensar qué hacer con el tiempo. Es una cosa, la corresponsabilidad es hablar de tiempo. Y tiempo es lo que nos falta todo el tiempo, justamente, y sobre todo si tenemos niñitos pequeños, niñitas pequeñas, si hemos venido de otros países, ¿no? Eso también hace, no es lo mismo haber nacido aquí, tener una red, que a la vez tener que venir de otros lugares y hacerse con una nueva red, ¿no? de cuidados. Lo primero, mientras va llegando gente, me voy presentando y mientras se van haciendo IDs. Yo soy Vanina Vázquez, soy psicóloga, soy argentina, no sé si me pilláis ahí atrás un poco, bueno, las de adelante sí, pero atrás mi castellano es un poco particular porque, bueno, nací un poco lejos de aquí, ¿no? Y llevo 16 años ya, vivo en Pamplona. Y le comentaba a María José que mi relación aquí con Sintrónico, hace muchísimos años empezamos un ciclo de cine que hace la Asociación de Mujeres y que no sé, debe tener como 8 años ese ciclo de cine, si habéis visto los terceros jueves del mes creo que es, o el cuarto, no, me parece que el cuarto, porque hoy hay peli, hacen una peli de octubre a mayo y esa es la relación estable que he tenido. Luego hemos trabajado mucho, pertenezco a la consultora Equala, que nos ocupamos de temas que tienen que ver con lo que es la situación de las mujeres, con la situación coeducativa, trabajamos con planes de igualdad en la consultora y bueno, también hemos tenido vinculación con el ayuntamiento desde el área de igualdad, ¿no? en la confección de planes y medidas. Y la charla que tenemos hoy, Entre Manos, que habla de la corresponsabilidad, entra dentro de un ciclo de actividades que es una semana por la corresponsabilidad. Hoy vamos a estar conversando, mañana tenéis una peli muy interesante a las 5:30 de Tal padre, tal hijo. Es una película que habla justamente de qué es ser padre, ¿no? No tanto madre, en este caso se va a centrar más en la figura del padre, pero está bien también interrogar, ver cuándo nos sentimos, tenemos un papá aquí, ¿no? Cuándo nos sentimos padres. Bueno, la peli interroga todo eso y es una película muy emotiva, ¿no? Y nos muestra dos modelos de hombres muy distintos hablando en torno a la paternidad. Entonces la recomiendo porque es una buena película y la actividad que iba a hacer el sábado se pasó al lunes de trabajar sobre un muro que tenga un mensaje en relación a la corresponsabilidad, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento para esta semana, ¿no? Este tema de la corresponsabilidad, como les decía, es una cuestión que hace al tiempo, ¿no? A cómo distribuimos el tiempo una vez que nuestro tiempo ha cambiado, porque si pensamos cómo eran las familias hace 40 o 50 años, los tiempos se han transformado de una manera muy significativa, ¿no? Hoy todas y todos de algún modo tenemos que trabajar o tenemos que organizar muchos más horarios con los niños y niñas que organizábamos hace 20 o 30 años. Hay extraescolares, hay jornadas con muchas actividades, hay realmente un bingo de actividades, porque seguramente si tenéis todas las personas que están aquí sistemas de cómo organizar una agenda que a medida que niñas y niños crecen va siendo más complicada, ¿no? Y también un retraso en la autonomía de niños y niñas, porque, bueno, igual aquí van más tranqui al colegio, pero a nada que haya un poquito de tráfico en el entorno del colegio, lo que comprobamos es que vamos solas y solos al colegio más tarde que lo hacíamos antes, ¿no? Antes, con 9 o 10 años, igual te acercabas sola al colegio y ahora no es nada infrecuente que te lleven en coche, sea porque mamá y papá están por ir a trabajar y te dejan ahí, porque llevas los libros y pesan mucho, porque tienes que llevar también la bolsa de deportes. Bueno, hay un sinfín de logística, tal es así que los lunes suben los accidentes de tráfico en las ciudades por los desplazamientos a las escuelas, ¿no? Y ya me contaréis si hay estrés o no. Pero bueno, lo que sí vemos es que las familias han cambiado.
Si venimos de entornos donde la familia ha cambiado menos, el hecho de desplazarnos a otro país es un impacto para nuestra familia, ¿no? De algún modo tenemos que hacernos con las nuevas maneras, ¿no?, de estar en un espacio distinto. Venir a la escuela no es lo mismo, me imagino, chicas, que ir a las escuelas, ¿no?, de vuestro país. Tiene que tener sus diferencias, ¿no? No solo es diferente para los que estamos aquí, ¿no?, sino para quienes vienen de fuera también hay esa diferencia. Ahora, si yo les dijera que los tiempos, ¿no?, siguen siendo diferentes para nosotras que para los hombres, ¿no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Ha habido mucho cambio en a qué dedicamos un día a hombres y mujeres? ¿Qué pensáis? Que no. Que no ha habido tanto cambio. Vale, vale. No hay tanto cambio como queremos pensar. Y esto es muy interesante porque justamente lo que he hecho es ir a un diagnóstico que se hizo en Navarra hace 2 años. Se está trabajando aquí a nivel de Navarra una ley de igualdad y entonces se hizo un diagnóstico para medir diferentes cuestiones, a ver cuál era el punto de partida de hombres y mujeres, ¿no? Y es muy interesante porque sí hay alguna cosa que ha mejorado un poco, pero otras no cambió mucho desde 2002, 2003, que fue la primera encuesta de usos del tiempo que se hizo. Hay cosas que se mantienen estables, ¿no? Yo suelo usar un ejemplo. Mi padre me llevaba y me traía al colegio. Y mi padre ahora tendría 80 años, ¿eh? Quiero dar este ejemplo para que veamos dónde vamos a poner los listones, que me parece como muy interesante, ¿no? Lo primero que podemos decir es que sí, usamos el tiempo de manera distinta. ¿Y esto en qué se va a ver claramente? En las cargas familiares que tenemos, sean niños y niñas o sean personas mayores. Usamos el tiempo distinto. Y esto retroalimenta de manera negativa el mercado de trabajo. Es decir, aquí estamos un montón de mujeres y estás tú, ¿no? Él lo tiene mejor en el trabajo, aunque te cueste conseguir trabajo. Si ponemos a una mujer de tu edad, le va a costar más, ¿no? ¿Por qué? Porque quien emplea ve que la mujer igual tiene que ocuparse de los hijos e hijas, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos apañamos, ¿no?, con esa relación de fuerzas o de trabajo? Y cómo a veces vamos a necesitar hacer grandes transformaciones sociales, que vamos a ver hacia el final de la charla, ¿no? Entonces, tenemos una cuestión que es muy clara. Las mujeres navarras, y chicas las incluyo totalmente como navarras a las que están atrás, porque también se midió la muestra con gente mixta, digamos, de dentro y de fuera de Navarra. Bueno, tenemos 1 hora 44 minutos más dedicadas a la casa. En contrapartida, tenemos 1 hora y media menos dedicada al trabajo remunerado. Es decir, veis cómo es clara la relación, ¿no? ¿Qué ocurre? Normalmente tenemos más sobrecarga, lo que os comentaba, de lo que es la tarea del hogar. Y esto, ojo, no va a repercutir solo negativamente respecto de las horas de trabajo, sino de las horas de ocio. También dedicamos menos tiempo al ocio. Ahora me van a permitir leer las cifras porque es una cosa muy interesante. Nosotras dedicamos tiempo a todo lo que es el sostenimiento de la familia de manera pareja a lo largo de la semana. Da igual que sea lunes o domingo, cuestión que es muy interesante, porque después lo vemos cuando vamos al ocio, como el domingo, ¿por qué da menos el tiempo que las mujeres dedican al ocio? Porque están haciendo algo que tiene que ver con la casa. Que normalmente no estamos acostumbradas a decir, jo, me he quitado 1 hora de ocio. Igual tú dijiste, aprovecho esta hora y adelanto algo, ¿no? Entonces adelanto, me saco esto de encima si no lo toca hacer mañana y claro, pero es 1 hora menos de un día de descanso que no has descansado, ¿no? Y en contrapartida hay un menor número de navarros que dedican tiempo cotidianamente a las tareas domésticas, ¿no? Exactamente un 47% menos. Claro, aquí vamos a tener como muchas edades, ¿no? En el comportamiento. No es lo mismo alguien que tiene 60 que alguien que tiene 30, ¿no? Vamos a ver que hay algunas diferencias, pero sí coinciden en que se dedica menos tiempo. Aún incluso la gente que está en un piso de estudiantes también se segrega un poco por sexo, es la dedicación al tiempo de cuidado, ¿no? Entonces,
lo que nos muestran estos datos es algo que se llama la división sexual del trabajo. Nosotras hacemos unas cosas, vosotros hacéis otras, ¿no? Y lo que en el diseño del bienestar europeo se esperaba era que esto funcionara un poco como puerta giratoria, ¿no? Es decir, que nosotras teníamos más presencia en el mercado de trabajo y los hombres y los compañeros iban a tener más presencia en casa. Pero no en cualquier tarea de casa, porque es verdad que siempre ha habido reparaciones y siempre ha habido trabajos que tienen jardín de jardinería, ha habido trabajos que sí han estado dentro de la casa segregado. ¿Cuál es la gran diferencia entre hacer el jardín y preparar la comida? Preparar la comida no puede esperar ni un minuto, es decir, podemos comer a las 3 de la tarde o a la 1, pero tienen que comer en casa la gente que tiene. El jardín igual un día lo puedes dejar extra o te lo puedes cuadrar mejor. Hay tareas que van a demandar sí o sí la presencia y el tiempo, y eso es importante tener en cuenta. Porque la gran pregunta que yo os traigo es si va a seguir siendo sostenible la sociedad sin que todas y todos entremos en la ética del cuidado. Si vamos a poder seguir sosteniendo, ¿no?, una sociedad donde solo una parte de la población se ocupe de una cosa y la otra parte de la población se ocupe de otra, ¿no? Este es el gran problema que en estos momentos. Si yo miro la cifra de la natalidad, la respuesta es que no va a ser sostenible, porque se produce, con los usos del tiempo, se produce un dilema en la vida de las mujeres que es: ¿me puedo permitir tener un hijo y trabajar? Si no ¿qué vida le doy a un hijo si yo tengo que trabajar, ¿no? Se producen esas preguntas y esos dilemas. Ante esa respuesta seguimos teniendo unas tasas muy bajas, sin recambio generacional, ¿no? Lo cual nos dice que también hay un problema social interesante. Una población envejecida, ¿no?, es un problema comunitario, no es solamente la decisión personal de alguien que dice tengo o no tengo, ¿verdad? Eso es lo que por ahora vemos más fácil, tengo o no tengo familia, y quienes estáis aquí entiendo que formáis parte de la comunidad escolar y alguna criatura en casa tenéis, ¿verdad? Pero es verdad que las familias de una sola persona crecen, son más, hablábamos de la diversidad familiar, y gran parte de la pobreza, ¿no?, tiene rostro de mujer con hijos a cargo. Aquí y en el resto del mundo. Es compartido. Quizás en los países europeos hay ciertas coberturas que no hay en otros países, ¿no? Pero es cierto que no está la vida comunitaria preparada para facilitar, ¿no?, el que podamos de algún modo trabajar. Ni siquiera después podemos debatir si trabajar de qué manera, ¿no?, si este modelo de trabajo es el modelo adecuado, ¿no? Pero lo cierto es que en estos momentos sí se da un empobrecimiento en las mujeres, ¿no?, y que va a tener que ver bastante con esta ética del cuidado que necesita del ingreso de los hombres en lo cotidiano, no tanto en las grandes gestas, sino en las pequeñas cosas, ¿no? Lo que os decía, los navarros sí emplean más tiempo en comparación que las mujeres para la jardinería, para el cuidado de animales y para la construcción y reparación. Eso sí se emplea un poco más de tiempo. Por eso, si nosotras más o menos nos dedicamos unas 4 horas con minutos y ellos dedican 2 horas con minutos, a su vez para lo que se dedica ese tiempo es distinto para unas y para otros. No es lo mismo, ¿no? También hay cosas interesantes, ¿no? Hay una encuesta social de condiciones de vida que se hizo en el 2016 que dice que hay un avance en el reparto. Más o menos, esta encuesta lo que recoge es que si teníamos hace 10 años, ¿no?, una cantidad de un 13% de hombres, ¿no?, que asumían que hacían tareas dentro de la casa, los trabajos de la casa, en la actualidad tenemos un 35%, ¿no? Lo que es curioso es lo que pasa con esto, ¿no? Si nosotras preguntamos por la percepción del esfuerzo de compaginar el trabajo de casa con el trabajo de fuera, ¿no?, los hombres puntúan más alto respecto de las mujeres. El 78% dice que es muy fácil, que no hay problema, y el 40% de las mujeres dice que es sencillo. Para que veáis cómo la percepción, porque claro, después nos tenemos que poner de acuerdo en cómo estamos funcionando, ¿no?, dentro de casa. Y luego,
lo más interesante es que si nos preguntamos si condiciona nuestra vida profesional, laboral, el 82% de los hombres afirma que no, mientras que el 66% de las mujeres afirma de esta manera. Es decir, ellos creen de manera mucho más significativa que no impacta respecto de lo que nosotras creemos, ¿no? O consideramos. Es verdad que todo esto nos sirve para si alguna vez he tenido la percepción en el trabajo que a mi compañera o a mí misma nos jugaba mal lo de tener hijos e hijas o personas a cargo, bueno, es una cosa que es a tener en cuenta. Luego hay una cosa que yo misma me sorprendí del 2016. Yo tenía la percepción de que se había incrementado que los hombres cogieran la parte del permiso de maternidad que se cede, ¿no? No les digo que vieron que son 16 semanas, 6 son obligatorias para la mujer y el resto se puede compartir. No les digo que compartir todas, pero pensé que había un poquillo más, ¿no? Parece ser que ha habido una disminución en eso, pero también no he podido contrastar si se debe también a la baja. Pero como en términos porcentuales no importa tanto si ha bajado o subido, ¿no?, la natalidad, sino que del total cuántos cogen el permiso, parece que hay una disminución de eso. También se ha incrementado un poquito las semanas de permiso que tienen los hombres, ¿no? Pero esto es una cuestión interesante porque a veces sí, miren, en el 2016 en Navarra 183 hombres, fueron 183 hombres que disfrutaron de una parte del permiso de la maternidad, el 4% del total de los permisos disfrutados ese año. Es decir, solo el 4% disfrutó de ese permiso cedido. Es muy poquito, ¿no? Entonces, esto es complejo de explicar por qué ocurre esta situación, ¿no? El permiso que se cede es prácticamente único. Tú no le puedes ceder tus vacaciones, ni ningún otro permiso que tengas se lo puedes ceder a tu pareja. Piensen por un momento, no van a haber otro permiso que se pueda ceder. En cambio que tiene que ver con una cuestión muy concreta, que es el cuidado de hijas e hijos, sí se puede ceder. Es una anomalía dentro del comportamiento del mercado de trabajo, ¿no? En lugar de decir, bueno, vale, lo ponemos igualitario y así aminoramos el impacto, y obligatorio, por supuesto, porque si es igualitario y no es obligatorio vamos a tener un problema también. Entonces, esta es una cuestión que ocurre solo con ese permiso. Solo ese permiso remunerado, es decir, a ti te pagan durante las 16 semanas, es lo que tú puedes cambiar, ¿no? Una cosa muy extraña. Entonces, bueno, en cuanto a las excedencias, ¿qué os parece? ¿Quiénes cogen más excedencias? Las mujeres. Las mujeres ya les voy a decir, en el 2015 el 94% de las excedencias que se concedieron. Totalmente nosotras, ¿no? Fueron 1.539. Ojo, siempre digo, las excedencias hay que poder permitírselas, ¿eh? No todo el mundo se puede coger excedencia, ¿no? A veces hay que ir a trabajar como sea, pero sí el 94%, ¿no? Sí cambia un poco en relación al cuidado de familiares, cuando tenemos personas mayores. Ahí tenemos el 79,8%, prácticamente el 80%, que es como se recoge también a nivel del Estado, en mujeres piden este tipo de excedencias y el 20% son hombres, ¿no? Ustedes piensen que ahí entran en general madres y padres dependientes, bueno, que a veces no tenés quien se ocupe de tu madre, eres hijo único, imagínate, o somos todos chicos, ¿no? O no tienes recursos económicos para hacerte cargo, ¿no?, de eso. Así que ahí ha habido una pequeña evolución positiva, ¿no?, del dato, pero muy pequeña. Cuando ustedes, digamos, pensemos que que varíe algo de tanta necesidad, un porcentaje tan escueto, ¿no?, en mediciones que se comparan con 10 o 15 años atrás, a veces tenemos como un espejismo que nos da la idea así, y la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Ya no es como antes. Y a veces yo hablo con las señoras más mayores y me dicen, ya no es como antes, la cosa no es como antes. Pero claro, después yo veo los datos y digo, bueno, es un poco como antes también, ¿no? Es verdad que un poquillo se ha avanzado, pero es cierto que tenemos un trabajo extra que se ha asignado de una manera muy naturalizada, ¿no? En el tiempo libre sí
han bajado un poco los hombres respecto de las mujeres, pero en el 2005 ellos tenían 44 minutos más al día, ¿no? Entre semana, y 1 hora 52 más, 1 hora 52 minutos más en el fin de semana, y ahora tenemos más o menos una diferencia de 20 minutos en vez de 44 y 1 hora en vez de 1 hora y 50. Es una diferencia interesante, ¿no? Pero digamos, tengamos siempre en cuenta que hay brecha. Digamos, hay una pequeña distancia. Un dato que yo traigo, esto es a nivel estatal, el 38% de las abuelas cuida de los niños y niñas a la salida del colegio. Este es otro dato interesante, ¿no? Estos datos son muy interesantes porque esta es riqueza que se genera, ¿no? En una sociedad, pero que no cuenta como dinero en ningún sitio, porque parece que es una cosa que se hace sin más, ¿no? Si ustedes tuvieran que cubrir ese 38% de abuelas de vuestro bolsillo o el Estado lo tuviera que asumir, tendríamos que hablar de un dinero importante, pero también hablaríamos de puestos de trabajo, me gusta decir, ¿no? Bueno, y un dato en relación a lo laboral que me parece interesante es que por cada hombre que abandona su puesto de trabajo por razones familiares, lo hacen 27 mujeres. Esto es un dato del Instituto Nacional de Estadística. Esto ronda 2009, es este dato. Ahí me parece como muy interesante cómo ponernos de acuerdo, porque creo, este dato, digo, yo no recuerdo, es entre 2007 y 2009 el estudio, pero ¿qué ocurre? Luego atravesamos la crisis, ¿se acuerdan? En 2008 empezó y ahora cumplió 10 años. Si esto pasaba en la antesala de la crisis lo único que pudo hacer es agudizar eso, ¿no? El poder poner un poco más complejo el tema. Entonces, bueno, yo lo que quiero trasladarles es la siguiente pregunta, y ahí me gustaría que la mayoría me contestaran, ¿no? ¿Cómo os imagináis a vuestras hijas y a vuestros hijos en el futuro en relación a la familia? ¿Cómo os imagináis que puede ser? Porque fíjense que estamos hablando del tiempo, no estamos hablando, luego los valores de una familia, todo eso pueden ser para cada quien el que adhiera, el que está acostumbrado o demás, pero estamos hablando de una cuestión muy puntual que es el tiempo, ¿no? Que nos marca y sí es verdad que hay cambios que se han ido experimentando que han hecho que este tiempo haya que pensárselo mejor, ¿no? Quiero decir, a nivel nacional, los estudios sobre las rupturas de pareja nos hablan de que una pareja se mantiene más o menos de media estable 15 años. Claro, los contratos matrimoniales que se hacían hace 50 años tenían una estabilidad que los actuales no tienen y no sé los de nuestras hijas, ¿no? ¿Cuáles serán? Que luego ahí hay mucha variación, ¿eh? Como digo siempre, no se asusten que nadie se va de aquí divorciado, ni mucho menos, ¿eh? Pero tenemos que tener en cuenta que el compañero puede decir esto se acabó, ¿no? Y a ti te pilla sin trabajo y porque te has quedado a cuidar y son factores que a veces no hemos podido elegir tanto en la vida como queremos, ¿no? Pero son factores que yo encuentro cada vez más mamás que a las hijas por lo menos les transmiten, ¿no? Les dicen, bueno, a mí me dijeron estudia, ¿no? Entonces, después, claro, lo que no te dijeron es que se te complica un poco para trabajar, ¿no? Pero bueno, el estudia es tú vete y estudia, ¿no? Y ya luego con los estudios algo harás. Entonces, eso es una cosa que os preguntaba a las chicas. ¿Cómo veis el tema? ¿Qué esperáis para vuestras hijas? Claro, todas nos imaginamos a nuestras hijas que han estudiado y que trabajan, ¿verdad? Que eso no les cueste ni quedarse solas, sin pareja, ni no poder ser mamás, ¿verdad? Que no exista ese dilema. O se trabaja o se tiene hijos. ¿Por qué ese dilema sigue estando? Un poquito más disfrazado, ¿saben? Pero incluso aunque fuéramos a un mercado de trabajo ideal, que no fuera tan mercado y donde las jornadas de trabajo fueran más cortas para todas y todos, ¿no? Donde no se llevase tanta porción del trabajo, nos imaginamos esa parte de la autonomía que comentáis, ¿no? De la capacidad de decisión, de mirar al otro de igual a igual a la cara, ¿no? Y por eso decía yo, esto que parece la corresponsabilidad, que parece una cosa muy light, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? En realidad son temas que son profundos, porque si hay algo donde nos comemos la cabeza todo el tiempo, es cómo organizar la casa para que me quede un ratito para hacer una cosa más, ¿no? Y esto es
un sentimiento muy femenino además. Nos ha pasado mucho a las mujeres, porque una vez que hemos cumplido todo esto, hemos dejado tiempo para hacer lo que podíamos, queríamos, ¿no? Es decir, me dejo la última hora del día para leer algo que me interesa, cuando está todo el mundo ya dormido. E igual es la 1 de la mañana. Saben que la gente que está en edad de crianza duerme menos y duerme aún menos si son mujeres. Por eso digo, a la hora, cuando tú te pones a medir, y esto lo hace muy bien la sociología, mide los tiempos, nos encontramos que esto que tenemos, digo, siempre soy la que me quedo hasta las 3 de la mañana acomodando todo. Sí, y eso le pasa a un montón de otra gente, ¿no? Que lo tiene que hacer de esa manera. También, ojo, decimos mucho, la culpa es de las mujeres porque no cortamos con esto, ¿no? Siempre nos echamos la culpa de eso. Y con eso también hay que tener cuidado, porque a veces, cuando del otro lado vamos a encontrar incomprensión, es también difícil no terminar haciendo las cosas. ¿Me explico? Cortar el círculo no es tan fácil como creemos, ¿no? Porque están los lazos afectivos, está el amor, está el bienestar de los hijos e hijas. Esto es lo difícil de consensuar, ¿no? Es decir, lo que está en juego en la negociación también tiene que ver con nuestras hijas e hijos. Y eso, por nuestras hijas e hijos, vamos a hacer todo lo posible y el esfuerzo que sea para sacar adelante, ¿no?, a la familia. Entonces, veréis cómo, a pesar de diferentes realidades, coincidimos en cosas muy parecidas, ¿no? En preocuparnos por cuál será ese bienestar para nuestras hijas e hijos, para que nuestras hijas no necesiten ser madre a los 40 años, ¿no? Porque ahora la edad de la maternidad está muy retrasada en Europa, y la edad incluso de formalizar una pareja, ¿no? Está muy para las personas que lo quieren hacer. Habrá quien quiera vivir de otra manera y será otra cuestión, ¿verdad? Pero más o menos para los que nos tocan, ¿no? ¿Y cómo imagináis las familias dentro de 20 años, por ejemplo? Nosotras seremos abuelitas y ¿qué diremos? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Las familias ya no son lo que eran. ¿Cómo las imagináis, las familias? Pues nos tocará cuidar de los nietos, pero dudo mucho que nuestros hijos nos cuiden a nosotros, porque por cuestiones laborales pues va a ser imposible. Pues fíjate, tú eres re joven, esto ya me lo dice gente de 2 o 3 generaciones arriba. Mi hija no me va a poder cuidar, porque además suele ser mi hija, ¿eh? Mi hija no me va a poder cuidar. Es verdad, sí, aparece esa cuestión de cómo vamos a reorganizar nuestra sociedad. A eso iba yo con cómo vamos a hacer sostenible la vida. La vida va a tener que ser sostenible con un cambio en relación al medio ambiente importante y con un cambio de relación entre las personas donde el cuidado sea importante. Es que necesitamos de otras personas. Todo el mundo tarde o temprano necesita de otra persona. Yo cuando veo algún político de estos que se ponen muy duros en estos temas, me pregunto, ¿quién le cambiará los pañales cuando tenga 80 años y esté deteriorado? Si le toca, ¿no? ¿Quién se los cambiará? ¿Y quién le ha planchado la camisa que lleva puesta ahora para poder estar todo el día haciendo política, ¿no? Sobre todo en las cosas que afectan tan de cerca a la vida de la gente. Porque que nos quiten una guardería afecta de cerca a la vida de la gente. Que nos quiten un lugar donde poder dejar a las personas mayores que no son autónomas un rato afecta a la vida de la gente. Miren qué fácil sería nuestra vida si tuviéramos más recursos de estos, ¿no? Piensen en los países nórdicos, que hay pedagogos en las plazas. Ahora tendríamos, espero, más mamás que no tendrían que estar allí o papás, ¿no? Con ese tipo de recursos, ¿verdad? Donde también se crea más lazo social entre todo el mundo. No solamente yo tengo que ver cómo me apaño yo sola con lo que me ocurre, sino que somos un montón de familias y podemos ver cómo hacer, ¿no? O qué problemas tenemos. Y también bueno, esto me lo habéis contestado. ¿Quién se ocupará del cuidado? Sabemos que de las criaturas, nosotras como abuelas, ¿no? Pero de nosotras no tenemos muy claro quién se va a ocupar. Nos iremos a una aldea todas de personas mayores, ¿vieron? De esos proyectos que hay. Por suerte, bueno, la esperanza de vida ha crecido mucho. Ahora lo que hay que hacer es llegar bien, ¿no? A tener autonomía la mayor cantidad de años que podamos, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que parecería que lo más difícil es cortar ese círculo de reproducción, ¿no? De las cosas como las hemos visto. Hemos hecho cortes, ¿no? Aunque con un coste importante, hay que sentirnos muchas veces culpables. Mucha gente se ha mantenido, ¿no? En los trabajos y ha intentado, ¿no? No que no tenga impacto, pero es verdad
que nuestras niñas están viendo mamás con empleo mucho más de las que las generaciones anteriores han visto, ¿no? Y mamás que tienen, porque digo las niñas porque los niños de alguna forma han tenido los referentes, pero ¿qué hacemos con los modelos? ¿De dónde sacamos modelos, ¿no? Para que nos pueda interesar. Es importante el tema de los modelos. Me contaban en una escuela de tiro al arco que después de Brave, ¿se acuerdan? Brave es un dibujo de una niña que tira con arco. Se le duplicó la matrícula de niñas, para que veáis el impacto que tiene un modelo. Cuando decimos, después Brave podremos analizarlo y sacarle punta, ¿no? Pero solo el ver que una niña puede hacer algo en una historia ayuda a que otras se puedan identificar con eso. No es la única fórmula, pero tampoco la fórmula es lo invisible. Lo invisible no da parámetros de actuación, ni modelos, ni cosas así, ¿no? Bueno, entonces, una vez, la mejor enseñanza, me acuerdo, me la dio una mamá que me dice, entonces tú con lo que dices, porque este asunto de la corresponsabilidad lleva muchos años, cada tanto vuelve y vuelvo a hablar de esto. Me dice, entonces lo importante es que si estamos en casa con mi pareja, él se ocupe de la ropa y yo corte la hierba, me dijo. Tenían una casita. Digo, pues lo has dicho bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que nos ocurre, tendemos a hacer lo que estamos acostumbradas a hacer porque hacemos rápido y nos lo sacamos de encima, ¿no? Y porque hay quien dice, y ahora me voy a cargar también con esto. Además que la ropa le sumo el jardín, ¿no? No, el asunto es largar algo. Lo que pasa que cuando son cosas que están en juego los niños y niñas, no pueden esperar. Esa es la gran dificultad que se encuentran en las casas. Lo que os decía, claro, está guay el ir a la plaza a pasear, el hacer las compras, ¿no? El leer el cuento y el ocuparme del baño. Pero si me tengo que levantar a las 5 de la mañana por la fiebre o porque toca biberón o no sé qué, ahí ya la cosa se empieza a segregar otra vez. ¿Me explico? Es como el paseo, el cuento y el baño son momentos chulis, se ve claramente el aprendizaje. Eso, sin querer, lo hemos cedido rápidamente. Y nos hemos quedado con la mala... No quiero, pero... En general, sí. Pero también en los estudios del tiempo, cuando se agudiza el preguntar qué tareas hacen, aparece claramente que esta cuestión más ociosa recae en vosotros y la otra cuestión un poco más, la sargentona, para que me entendáis, recae sobre nosotras, ¿no? Y claro, y otra vez la culpa es nuestra, porque lo hacemos, porque para aquí, porque para allá. Yo creo que lo que es claro es como cualquier oficio que se conoce, porque lo hemos jugado desde muy pequeñas y ustedes no lo han jugado, es verdad. Los chicos juegan con muñecos, pero juegan a otra cosa con los muñecos, no juegan al cuidado, no imitan el cuidado. Igual yo tenía un alumno en un taller que jugaba a tirarle con el aire comprimido a las muñecas. Sí, tengo muñecas, me dijo un día muy chulo. Yo tengo muñecas, pero le tiraba con la escopeta a las muñecas, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníamos otras cosas que trabajar. Pero no era el juego de cuidado, porque al final el juego de cuidado tú lo puedes hacer con cualquier cosa. Pero si tienes dos muñecas que se enfrentan y luchan, ¿no? Como puede ser un juego muy típico también con otro tipo de muñecos, no es el juego que te lleva al cuidado. Entonces, lo que sí ocurre es esa pequeña segregación. Si bien nos ocupamos de los menores, todas y todos, un poco mejor, pero sigue estando complicada esa distribución de la parte más engorrosa del trabajo. Esa es la que no pasa. Por eso, para que veáis cómo con 2 o 3 cuestiones, cómo algunas cosas las hemos cedido rápidamente y otras cuestan un poquito más, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Y esto tiene muchas lecturas, pero cuidar baja la testosterona. Dicen los americanos que les encanta medir esas cuestiones, ¿no? Entonces decimos, hay quien dice, si baja la testosterona, ¿qué le pasa a los hombres? Para aquí, para allá. Pero digo yo, fíjate, si tanto la tienen vinculada a la agresividad, si baja, bienvenido sea el cuidado, ¿no? Es una pregunta que dejo ahí. Yo no soy muy de las teorías de las hormonas, pero ahí lo dejo, ¿no? Lo importante es que hay una parte de esto que llamamos el trabajo en casa que sigue siendo invisible, que no se percibe que existe siquiera, ¿no? Siempre digo yo, cómo va la distribución de la limpieza de los cristales en casa, ¿no? O de detalles muy chiquitos, ¿no? Que tú ves y te van a llamar maniática en casa, pero llega un momento que no se ve por la ventana de lo que hay en la ventana, ¿no? Y menos con lo que llueve acá, ¿no? Llega un momento que no hay manera de ver, ¿no? O pequeños detalles de
cuestiones muy interesantes. A las mujeres les encanta ir de compras. Esto lo habéis escuchado mucho, seguro, ¿no? Claro, el asunto es a quién vamos nosotras a comprarle cosas, ¿no? Claro. ¿En qué momento? Buscando el precio, ¿no? En cambio, este año fue el Mundial, este año hubo Mundial, ¿no? El año pasado, este verano fue, es que esto de los mundiales me lío. Fíjense, si ahí miramos, si nos metemos en un MediaMarkt, vamos a ver cómo aparece la cuestión de género claramente, ¿no? No es tanto que no hagan compra a los hombres, sino en qué gastan el dinero, en cosas diferenciadas. Claro, ojo, la tele para la familia, este es un buen argumento, ¿no? La tele para la familia, pero coincide, el cambio de la tele coincide con el fútbol, ¿no? Entonces, estereotipando un poco la cuestión. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que llevarnos la fama de que hacemos las compras o que nos gusta comprar es, de algún modo, un trato injusto a algo que, bueno, y si echáramos aquí cuentas sobre economía doméstica, lo que supone, ¿no? El peregrinaje de las mujeres buscando el precio, buscando el lugar, dedicándole el tiempo, porque todo eso es tiempo. Si yo voy a mirar qué supermercado ofrece el aceite de oliva a tal precio, ¿no? O, como me decía el otro día una mamá refugiada que está atenta a todos los lugares donde puede obtener, ¿verdad?, ventaja económica, y decís, eso es mucho tiempo. Lo hace tiempo que se quita ella de algo, claramente, ¿no? Porque a trabajar va. Se lo quita de algo. Entonces, claro, ya después veremos, y son cosas que pasan como muy imperceptibles. Con eso quiero decir, cuando a las mujeres nos gusta ir de compra, vamos a poner un poco entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Porque si la compra tiene que ver con la familia, la satisfacción va a pasar por lugares más complejos que el acto compulsivo de comprar, ¿no? Después estará quien le guste comprarse móviles o quien le guste comprarse zapatos, ¿verdad? Hay una cosa que habéis mencionado muy bien, que se llama el malestar de la emancipación. Es pensar que mi madre, que hacía solo el trabajo de casa, estaba como mejor que nosotras que tenemos que salir a trabajar y además tenemos el trabajo de casa, que lo recogías muy bien. Ese es el malestar de la emancipación, se llama, ¿no? Es como, ¿en qué lío me metí? Me emancipé, pero créanme que la ecuación, y sobre todo cuando yo estoy con muchas mujeres que no tienen la opción de jubilarse, la ecuación termina saliendo bien, aunque lleguemos cansada a la edad, ¿no? Pero la ecuación termina saliendo bien. Nunca una mayor cuota de emancipación, que también lo decía muy bien allá la compañera, nunca una mayor cuota de emancipación va a ir en contra nuestra, ¿no? Porque la dependencia tiene un coste alto, ¿no? Y ahí va un poco las cuestiones. Sí hay un reto que es muy interesante, que lo tomo de una catedrática que es María Jesús Izquierdo, ¿no? Donde dice, más que reproducción, vieron que hablamos de la producción y la reproducción. La producción es como el trabajo fuera de casa y la reproducción es tener los hijos, cuidarlos y demás. Ella dice que sería interesante tomar la idea de la procreación. Y lo dice como en un concepto de algo creativo, ¿no? Que se trata de pensar en cómo contribuir al sostén de todas las familias y no solo que cada quien reproduzca y se aguante lo que sea, ¿no? Sino que sea una responsabilidad de todas y todos como sociedad. Miren qué complicado, ¿no? Que la vida no depende solo de una persona en exclusividad que es mamá, ¿no? Es verdad que mamá tiene una tarea importante, nos trae al mundo, ¿no? Y los primeros meses de vida funciona de una manera de mucho soporte, eso es verdad, ¿no? Pero mamá necesita volver a ser mujer en algún momento y en ese punto, y no sentirse mal por volver a ser mujer, ¿no? E incluso, les pongo el caso, incluso aunque mamá no quiera salir a trabajar fuera de casa porque ella ha decidido que su trabajo va a ser en casa con los niños, también necesita volver a ser mujer de alguna manera y no ser exclusivamente mamá. Por su propio bien, por su propia salud, por la salud también de la gente que tiene a cargo. Nunca, ustedes imagínense que fueran completa el oficio o la profesión que tiene cada una, ¿no? Y solo fueran eso, ¿no? Imaginaros eso, solo fueran todo el tiempo eso. Sería raro. Una a veces quiere salir, tomarse un pote, ser la amiga de alguien, ser la compañera, ser la hermana, ¿no? No sé, celebrar algo, no quiere ser todo el tiempo exclusivamente, por eso cuando encontramos a alguien del trabajo fuera de contexto nos hace gracia, porque lo vemos en otra faceta,
¿no? Esas otras facetas son necesarias para todo el mundo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero el rol de cuidadora ocupa mucho lugar. Entonces, ella sitúa que por este lado de la procreación podríamos establecer funciones donde no fuera tan acuciante solo la presencia de una persona, ¿no? Que era un poco lo que pasaba antes, cuando criábamos más en tribu, más en comunidad. Yo estaba con mi abuela y las tías, y en los pueblos entiendo que funcionaba. En Argentina funcionaban mucho los barrios, ¿no? Supongo que también las familias en todos lados funcionan mucho, ¿no? La costumbre de vivir varias familias, aquí también. Entonces, claro, había una cobertura, tú te podías quedar también con la vecina a veces si pasaba algo. Ahora no te quedas con la vecina, a mí nunca me han dejado un crío de ningún sitio, en mi casa, ¿no? Ni... Sí, pero Claro, sí, el de una amiga sí, pero esa cosa, claro, eso sí, que haya amistad y demás, pero tú también tienes críos de una edad parecida. ¿No? Vale. Ha tirado de mí cuando ha necesitado una urgencia. Claro, bien. Eso, por ejemplo, son costumbres que en las ciudades se pierden un poco y se pierden rápidamente, ¿no? Dejamos cada vez entrar menos, que no te digo que tampoco tú no tengas no me vayan a malinterpretar, ¿no? Teniendo un mínimo de cuidado, ¿verdad? ¿No? Pero sí teníamos más apoyo comunitario, mucho más, ¿no? Por ejemplo, mis amigas que tuvieron hijos e hijas cerca de los 20, después tuvo la tanda más cerca de los 40, esas dejaron más a sus críos que las que tuvieron después más cerca de los 40. Hubo un cambio en el comportamiento, una diferencia importante en eso. Y yo creo que ahí es importante repensar, ¿no? Repensar la idea de esa tribu que es criar en compañía, no sola, ¿no? En la compañía, en principio, de mi compañero, ¿no? ¿Qué lugar le vamos a dar? ¿Qué lugar nos damos nosotras? Yo creo que es un punto importante. Y también en ellos coger un poco la iniciativa. No solo nosotras dejar, sino coger la iniciativa. Lo que pasa, como el cuidado tiene algún aspecto que es un poco engorroso, en cuanto decimos mu, la iniciativa de la otra parte se acaba rápidamente. No sé si habéis experimentado eso. Como no te gusta cómo lo hago, no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, para otras cosas a veces soportar un poco de crítica y también viceversa, ¿eh? Una puede estar con un hombre un poco obsesivo y que no le guste nada de lo que haces, pero insistirás un poco, intentarás hacer un lugar, ¿no? Porque es un lugar en relación a la crianza el que podemos hacer y generar, ¿no? La cuestión de la conciliación, que es una palabra que ha estado muy marcada y muy presente, la conciliación de la vida familiar y laboral, conciliación para aquí, conciliación para allá, siempre ha tenido un problema, que es que ha sido, vamos a resolver el problema de las mujeres. Por eso se pasó a la palabra corresponsabilidad, que me parece muy interesante. La corresponsabilidad es una implicación de más personas, más social, que incluso termina implicando a los hijos e hijas. ¿Qué hacen vuestros hijos e hijas en vuestra casa según la edad que tengan? ¿Le pedimos lo mismo al hijo que a la hija? A priori a veces digo, sí, le pido lo mismo, ¿no? Pero yo tomaría un cuaderno de viaje y apuntaría. Si él se escaqueó, si tardó más en hacerlo, si ella te dijo que no, quién te ganó en la pelea, iría viendo para contrastar como si fuera una pequeña socióloga, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Porque así, en el cansancio cotidiano, lo que sí empieza a ser llamativo es que niñas y niños, en general, son más dependientes que antes y hacen menos cosas. No sé, yo por cuestiones de, mi madre no me ha puesto el almuerzo en la mochila y estamos con 9 años, ¿no? No, una vez puede haber un despiste, pero bueno, claro, todas son cosas complicadas de trabajar, ¿no? Pero siempre hay una responsabilidad que según la edad que tenga la criatura puede asumir. No necesariamente tenemos que esperar a que tenga 18 años para que haga algo, ¿no? Es más, os recomiendo que empecéis antes porque esa edad va a ser más complicada, ¿no? Es decir, cuanto antes empecéis a que haya pequeños conocimientos y una pequeña obligación, diría. No solo lo que le gusta, porque igual tenéis criaturas que les encanta cocinar porque ven en la tele niños cocinando, ¿no? Esa no vale, esa te gusta, ¿no? Vamos a poner una pequeña responsabilidad.
Porque la responsabilidad la tienes que hacer, no importa que te dé el premio o no te lo dé, o que te guste y no te guste. Y es un gran aprendizaje. A veces pensamos cómo le voy a hablar, cómo le voy a decir, y a veces es la simpleza de dar una responsabilidad. Y claro, y ser consecuente con la responsabilidad que le doy, ¿no? Seguírsela hasta el fondo, ¿me explico? Sobre todo cuando arrancáis, que sea una semana con energía, ¿no? Y entonces ahí la seguís hasta... Porque son hábiles para ganar, ¿no? La batalla ya conocemos, pero poder darles una responsabilidad, ¿no? A veces puede pasar que nos terminemos enfrentando también con el resto de la familia según la responsabilidad, pero bueno, yo sería partidaria que la corresponsabilidad no solo se piense en la pareja, sino en toda la familia, ¿no? Y les digo, cada quien en la edad que sea, ¿no? Con 4 o 5 años puede haber unas y después con 8 o 9 otras y que les cuento si son adolescentes, ¿no? Y ese camino lo que va a hacer es que la adolescencia va a ser lo que será para cada quien, porque es una etapa complicada, ¿no? Pero lo que hemos sembrado antes dará su fruto tarde o temprano y eso es un buen camino, la corresponsabilidad, ¿no? Esta imagen de mamá siendo la única que está haciendo 1000 cosas, ¿no? Es lo que tenemos que intentar de alguna forma que no se siga reproduciendo, ¿no? Hemos hecho grandes cambios, pero volverá a ser. El poder ver a papá implicado en la corresponsabilidad es la mejor manera de ver otros modelos de hombres que no tienen que ver ni con la calle, ni con la violencia, ni con ser malos, ¿no? Que tienen que ver con una empatía, con el afecto. Es la mejor manera. Mejor que mostrar una película, un cuento, no sé qué, es lo que se vive en casa, ¿no? Eso es lo mejor que hay. Lo que pasa, eso va a partir de una gran negociación y de que es en lo cotidiano donde se juega lo más difícil. Yo siempre digo, es fácil manifestarse, horrorizarse, pintar incluso un mural, hacer muchas cosas, ¿no? Pero la pequeña pelea o la pequeña lucha por el cambio empieza en casa, entendiendo sobre todo o siendo conscientes, ¿cómo voy a ver yo esta sociedad dentro de 20 años? ¿No? Porque es la sociedad que le dejamos a hijos y a hijas, ¿no? Y aunque no pueda ser un gran cambio social, es cierto que en buenas bases se construyen mejores vidas. Este es un punto. Y en una familia donde todos los trabajos se valoran y se reconocen y cada quien se ocupa del cuidado, estamos dando las mejores armas para la vida, las mejores armas para construir, no las de pelea, sino las herramientas para construir, ¿no? Para después tener mejores relaciones, no demorarse en amores que no nos lleven a ningún sitio, ¿no? Que es lo que muchas veces nos preocupa hoy día. ¿Con qué tiene que ver? Con esas pequeñas cuestiones que he recibido en casa, que son en lo cotidiano, no es tanto en grandes cosas, que son en momentos significativos de tiempo. Tampoco hay que dedicarle todo el día. Pequeñas rutinas significativas, ¿no? Donde alguien empieza a recordar lo que hay que hacer, donde alguien se acuerde dónde ha ido mamá o papá a hacer algo, que alguien se pueda anticipar cuando ya tiene una edad a un calendario, ¿no? Ir a comprar el pan, que es una cosa que por lo menos a mí me encantaba y cada vez veo menos criaturas solas comprando el pan, pero que aquí, que es un pueblo una ciudad más pequeña, digamos, Cintruénigo es más pequeño, esas cosas se mantengan, ¿no? Pero las primeras, ustedes recuerden vuestros primeros paseos para ir a buscar algo, ¿no? Llevar dinero y comprar algo, ¿no? Era toda una conquista. Y hoy día privamos sin querer bastante de eso, o lo demoramos mucho. Nos sentimos inseguras, nos da miedo que la carretera, que si le pasa algo. Es verdad, pero tarde o temprano saldrá. Tarde o temprano nos tocará. Y todo esto son ámbitos de la corresponsabilidad. Donde realmente vamos a ver el cambio de las relaciones entre mujeres y hombres es en este ámbito. En otros también, las cifras esperemos que mejoren, pero es un ámbito muy importante, porque familia seguirá habiendo. Parecería que las familias todavía... Nos quedan unas cuantas décadas de familias, pero el problema o la pregunta es cuáles, ¿no? ¿Cuáles queremos? Y cómo vemos a nuestras niñas y niños frente a ese dilema, ¿no? Del qué familia formar.